Por iniciar nuestra celebración dominical.
Lectura del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra a una mujer hacendosa. Muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella, y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor, dichoso el que teme al Señor, dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a la circunstancia de la venida del Señor, no necesitamos que le escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo, ¿qué paz y qué seguridad tenemos? De repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vino a la mujer en la cinta los dolores del parto, y no podrá escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriantes. Palabra de Dios.
Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, pues el que tiene se le dará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Qué bonitas estas lecturas, esta liturgia de la palabra que, como todos los domingos, por supuesto, que hemos escuchado en este día. Quiero nomás hacer referencia a 2 ideas en torno a estas lecturas. Una sobre la vida presente, sobre el sentido de estas lecturas, y otra sobre el sentido de la vida futura. Primero decir que el Señor está utilizando siempre una manera para hablar del reino, para hablar de lo que sucederá en la vida futura. Y utilizando la comparación o el lenguaje de las parábolas, quiere dar un mensaje de fondo. Ahora, por ejemplo, escuchamos en el Evangelio que se nos habla de un señor que va a salir de viaje y que quiere dejar todos sus bienes. Quiere dejar todos sus bienes a sus servidores para que los cuiden, para que los administren. Y sin mencionar cuándo va a regresar, les dice aquí: te encomiendo esto para que lo trabajes. Y con el tiempo, al regresar, al que había recibido, al que le había dado 5 talentos, ¿cuántos le entregó? ¿Cómo dice? Le entregó 10, ¿por qué? Le entregó los que le había recibido y 5 más. Y el que había recibido 2, ¿qué pasó con él? Le entregó 4. Le entregó los 2 que había recibido y los 2 de ganancia. Eso iba bien. Y entonces al final, ¿qué pasó con el tercero? ¿Ese cuántos había recibido? Había recibido 1 talento. Ajá. ¿Y cuántos le entregó? El mismo que había recibido.
Pero fíjense que a los primeros 12 el Señor los llama y les dice, te felicito, siervo bueno y fiel. Me imagino yo que hasta le haber dado una palmadita así en la espalda como diciéndole, qué bueno, ¿verdad? Sí, good job. Y entonces ellos le dicen, bueno, aquí está, ¿verdad? Los 5 talentos que me dejaste y los 2 que me dejaste, aquí está la ganancia que he tenido. Y entonces al recibir esa felicitación, le dice, pasa a formar parte de la alegría del banquete de tu Señor. Es decir, entra, porque hiciste algo bueno, porque te esforzaste, porque trabajaste. Y el tercero, del que se habla de que recibió un talento, cabe mencionar que el Evangelio hace notar de que a todos se les dio según su capacidad. Ni más ni menos, sino según su capacidad. Y entonces lo que hizo fue llenarse de temor, llenarse de miedo, y dijo, no, yo esto mejor no lo juego porque lo puedo perder, mejor lo voy a enterrar, y lo enterró. Y entonces el Señor al final le dice, siervo malo y perezoso. Y al final dice, y a este hombre inútil, fíjense qué palabra más fuerte. Y a este hombre inútil échenlo fuera, o sea que no lo dejó participar de la celebración. Échenlo fuera, ahí será el llanto y la desesperación. Ese es el sentido de esta comparación en un ambiente regular. Ahora hagamos la interpretación de esos personajes. Primero decir sobre cada uno de ellos que el amo y el Señor que llama a sus servidores es Dios. Es Dios que le da a cada uno según su capacidad, le da unos talentos. Esos talentos representan la vida misma de cada persona. Esos talentos son la vida misma de cada persona. Un talento de plata en aquel tiempo, si lo traducimos o lo convertimos a dólares, está valiendo entre $6,000 y $7,000, un talento de plata. Y un talento de oro está entre $350,000 a $380,000, un talento de oro, que era una moneda. Entonces lo que habían recibido no era poco. El que hayan recibido 1 o 2 o 5 no era poco lo que habían recibido, sino que era bastante, era mucho. Ahora traduzcamos eso nosotros en el sentido existencial. Esos talentos para nosotros no son monedas, no es dinero, no son cosas materiales. Es tu vida y mi vida. Ese es el talento que nosotros hemos recibido. Y el tiempo en el que el Señor vendrá a pedirnos cuenta de esos talentos es la segunda venida o la parusía. Cristo ya vino y se encarnó en el vientre purísimo de la Virgen. Cristo viene a través de los sacramentos cuando nosotros participamos de la Santa Eucaristía, pero también Cristo vendrá en su segunda venida, la cual no sabemos, ni los ángeles, ni el Hijo, solamente Dios. Entonces Él vendrá a pedirnos cuentas. ¿Qué hiciste con los talentos que recibiste? ¿Tuviste miedo de trabajar con ellos? ¿Tuviste miedo de echar tu vida al servicio de los demás? ¿O te jugaste el todo por el todo para poder servir? El Papa Francisco hace un tiempo escribió unas palabras bastante fuertes en torno a la vida de la iglesia. Y él escribió esta frase y decía: prefiero una iglesia ensangrentada y golpeada por salir a la calle a servir a los necesitados, que una iglesia que esté centrada en sí misma por estar cuidando un edificio. Eso es fuerte, hermanos. Prefiero una iglesia ensangrentada y golpeada por salir a la calle a servir a los necesitados, que una iglesia que esté como una gran señora, ¿verdad?, recibiendo pleitesía, emboscada o encerrada en un edificio físico.
El Concilio Vaticano II, ya por el 65, la Iglesia quiso abrir el tesoro que tenía al mundo entero. Y el tesoro que la Iglesia tenía, porque hasta ese tiempo todo había estado concentrado en promulgar condenas hacia las personas, a los que estaban en desacuerdo con el Evangelio. Y no podemos hacer un juicio anacrónico de eso, lo que significa que no podemos juzgar con juicios actuales la situación del pasado. Respondía a unas exigencias. Pero podemos ver de que en ese tiempo la Iglesia se reúne para abrir sus puertas al mundo a través del Concilio Vaticano II. Y quiere ofrecer lo mejor que tiene, y es el Evangelio. Hacer accesible la palabra a todos. Porque para muchos en ese tiempo no era posible. Y es ahí donde se establece que las celebraciones, que las personas puedan acceder a esa riqueza espiritual, a ese tesoro, en su lengua materna. Y ahí se hizo posible que los sacramentos se celebraran en los diferentes idiomas, porque antes era solo en latín, y muchos no entendían el latín. Entonces, ellos abrieron la iglesia al mundo. Qué bueno que la iglesia puso a trabajar sus talentos, sus bienes, en beneficio de hacer accesible esa gracia y esa riqueza que tenía, y que todos también pudieran ser partícipes de ello. Hermanos, Cristo ya vino, Cristo sigue viniendo en los sacramentos, en las personas necesitadas, y Cristo vendrá en el tiempo que nosotros no sabemos. Pero mientras ocurrió la primera venida y la segunda venida, de la cual no sabemos, el Señor quiere ver cuál es nuestra actitud de servicio, cuál es nuestra actitud de administración en base a los talentos que recibimos. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo estoy poniendo a trabajar los talentos que yo recibí? ¿Cómo estoy poniendo a trabajar los talentos que yo recibí? ¿Acaso estoy ganando el 100 por 1, el 60 por 1, el 40 por 1, o simplemente estoy enterrando esos talentos que recibí? Y ahí la respuesta es individual, la respuesta es personal. Pero se nos presenta, hermanos, un ambiente tan maravilloso para trabajar estos talentos en el día a día, en el trabajo, en la familia, en armonizar las relaciones interpersonales, porque estar aquí en la iglesia, y me lo digo a mí también, ¿verdad?, en paz y en gracia espiritual con el Señor, eso es divino, eso es hermoso. Pero interactuar y suavizar las relaciones interpersonales con aquellos que tienen diferencias conmigo, y que muchas veces me cuesta aceptarlos como son, con sus dificultades, con sus limitaciones, con sus pecados y también con sus virtudes. Es ahí donde se me pide ver qué porcentaje estoy adquiriendo o que estoy ganando de los talentos que he recibido. Hermanos, el Señor quiere que nosotros trabajemos esos talentos, no para beneficio de Él, no, para beneficio de nosotros. Porque Él ya es Dios, y Él ya está salvado, y Él ya es eterno. Pero los que somos transitorios y somos pasajeros en este mundo somos nosotros. Los que necesitamos de su gracia somos nosotros. Los que necesitamos acercarnos más a Él para divinizarnos somos nosotros. Él ya es Dios. Y nos ha concedido la bendición de poder manifestar de que nosotros queremos hacer algo. Hay un dicho que dice: a Dios rogando. ¿Cómo dice? Es con el mazo dando. ¿Qué prácticas esas palabras, hermanos? ¿Por qué? Porque no podemos encomendarle a Dios que Él haga todo lo que nosotros también nos toca que hacer. Él va a hacer lo que nosotros ya no podamos hacer. Pero si nosotros nos confiamos a que Dios nos va a hacer todo, estamos equivocados. Y otro dicho conocido que dice: ayúdate. Como dicen, más claro no canta un gallo, hermano. Vamos a seguir la oración. Nos ponemos de pie.
¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Digamos juntos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos ahora a nuestro Padre Dios nuestras intenciones y necesidades. A cada invocación responderemos: Señor, manténnos vigilantes. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que con su palabra y ejemplo sean estímulo de fe y esperanza para el pueblo cristiano, roguemos al Señor. Señor, manténnos vigilantes. Por nuestra parroquia, comunidad, para que todos los que formamos seamos conscientes y generosos en nuestra aportación económica, roguemos al Señor. Por los que sufren a causa de la soledad, la enfermedad, el hambre o la pobreza, para que los que le falte de ayuda de los que pueden hacer más llevadera su situación. Roguemos al Señor. Por lo que estamos aquí reunidos, para que cuando termine nuestro peregrinar en este mundo, el Padre de la Misericordia nos reciba con nuestros hermanos difuntos en el banquete de su reino, roguemos al Señor. Por nuestros jóvenes, para que de entre ellos surjan las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal que necesita la Iglesia y el mundo de hoy, roguemos al Señor. Recemos también, queridos hermanos, por aquellos países, sobre todo centroamericanos, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, que están pasando las inclemencias del tiempo y muchos de ellos han perdido la vida, para que existan personas generosas que puedan asistirles y ayudarles, y a ellos pues el Señor les conceda la felicidad eterna. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, bondad las oraciones que esta comunidad de fe te presenta por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntate, hermanos. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiarás. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiarás. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si
el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, reunido a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, para la alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos sin cesar el himno de tu alabanza. Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti, por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros, por tu Hijo, a quien entregaste la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó en sus santas y venerables manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos acepte también a nosotros juntamente con tu Hijo en este banquete salvífico,
nuestros hermanos difuntos y con todos los de esta raza y lengua, que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. En Jesucristo el Señor nuestro. Por Cristo, con Cristo y en Jesucristo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe en tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, nos mostramos un saludo de comunión fraterna en la distancia. Este escrito el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a participar del banquete del Señor.
recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se sienta un momento más para algunos avisos. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo en la hora de la muerte, y mándame ir a ti. Santo sea el alma por los siglos de los siglos. Amén. Algunos avisos. Los acomodadores no pasarán con las canastas para la ofrenda. Terminada la celebración, pueden dejar su contribución en las canastas que están ubicadas en cada puerta de salida. El grupo de oración se reúne todos los jueves aquí en la parroquia a las 7 p.m. Todos están cordialmente invitados. Necesitamos voluntarios para higienizar las bancas al final de la celebración.